Paz de Cristo, hermanos, gracias que nos acompañan nuevamente. Espero que en esta mañana se hayan levantado con hambre de recibir algo de parte de Dios. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, voy a dejar este lugar a nuestra hermana Natalia Rodríguez, que se ha preparado con un canto. Dejen que Dios hable a sus vidas por medio de este canto. Ante tus pies, me
Siempre que los discípulos estaban alrededor del Señor Jesús, estaban con una expectativa. No importa dónde estuviera, si estaban caminando por las calles, estaban en la expectativa porque pudiera usar cualquier cosa de lo que estaba en la calle para dar una gran enseñanza. O pudiera una persona aparecer de repente y iba a hacer un milagro, o pudieran estar en una sinagoga, donde quiera, y la autoridad con la que Jesús iba a hablar. Entonces siempre estaban a la expectativa de que algo iba a acontecer porque Jesús hacía muchas cosas inusuales. Y yo creo que nosotros debemos de vivir de esa manera también, siempre con una expectativa. No estamos pidiéndole a Jesús que haga lo que nosotros queremos, pero sí que haga lo que Él quiera, pero nosotros con una expectativa de que Él va a hacer algo. Y por eso en esta mañana quisiera compartir un pasaje donde Pedro está viviendo su vida como siempre, pero de repente se dio un milagro inesperado. Y así quisiera intitular este mensaje, un milagro inesperado. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a estar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y el versículo 24, que dice de la siguiente manera: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Esta es una moneda griega. Y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero es otra moneda griega, pero que vale por 4 dracmas. Quisiera darles 2 puntos en esta mañana. La primera es la omnisciencia de Cristo. Se nos dice que en Galilea, para empezar, aquí es el mar de Galilea, no es un mar, es un lago. Y se nos dice que en este lago de Galilea hay un pez, y de hecho hay 22 tipos de peces, pero hay un pez en específico que se cree que es el que Pedro encontró esta moneda. Y ese pez le llaman la tilapia galilea. Y lo que es esta tilapia es un pescado que puede medir hasta 15 pulgadas. Se nos dice que cuando se aparean, entonces van a lo profundo de lo que es este lago y dejan ahí los huevecitos. Entonces llega el pez y los toma en su boca y los tiene ahí por 3 semanas. Y ya después nacen, pero después esos pececitos quieren volver a entrar a la boca del pez. Y lo que hace entonces este pez va y busca alguna moneda de plata, de oro, alguna piedra de color para ponérselo en la boca, porque en su boca tiene una bolsita donde puede depositar algo pequeño como una moneda. Entonces se pone la moneda o la piedra en la boca y ya con eso entonces los pececitos ya no entran en su boca. Y por eso alguien ha dicho: ¿qué de grande tiene este milagro entonces? Si esto es algo que sí acontece en la vida, ¿qué de grande tiene entonces el milagro de Pedro? Pero no estamos diciendo que el gran milagro es que Pedro sacó una moneda
de la boca de un pez. Lo que estamos diciendo que el milagro es la omnisciencia de Cristo, porque para que se pudiese dar este milagro se tenían que dar cosas muy específicas. Por ejemplo, el pez tenía que hacer su parte, pero también Pedro tenía que hacer su parte. Por ejemplo, el pez, su parte era que tenía que agarrar una moneda, pero no cualquier moneda. Tenía que ser específicamente un estatero, que eran 4 dracmas, porque eran 2 dracmas para pagar el tributo de Cristo y 2 dracmas para pagar el tributo de Pedro. Entonces, el pescado tenía que recoger una moneda bien específica. Y después de ahí tenía que entonces agarrar su destino. No se nos dice que se le dio instrucciones específicas a Pedro exactamente en qué lugar debía ir, pero el pescado tenía que saber exactamente al lugar donde debía dirigirse. Y si había otros anzuelos, ese pez tenía que ir directo a un anzuelo específico, que es el de Pedro. Y cuando mordía el anzuelo, tenía entonces que, con la moneda en la boca, a la misma vez morder el anzuelo. Pero entonces Pedro también tenía su parte. Él tenía que ir a un lugar. Sabemos que no se le dijo a dónde, simplemente ve al mar de Galilea. Pero el trabajo de Pedro era obedecer a ir al lugar que se le dijo. Y lo que tenía que hacer entonces era dejar ahí su anzuelo, bajarlo. Y las órdenes fueron: el primer pez que saques, el primero, ábrele la boca y ahí va a estar la moneda. Eso es lo que estamos hablando, la omnisciencia de Cristo, que conocía todas las cosas, todos los detalles de antemano. Ese es el milagro, las cosas que puede hacer Jesucristo por medio de su omnisciencia. Y es que Jesús conoce todo lo que está pasando debajo del mar. Todo lo que es la vida marina. Él conoce todos los movimientos, sabe todo lo que hay en las profundidades del mar. Pero también conoce todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra, todo lo que se está moviendo. Conoce los pensamientos de todas las personas. Imagínese usted esto: hay millones de personas aquí en la tierra, ¿y cuántos pensamientos corren por todas estas mentes en cuestión de 60 segundos? Y Jesús conoce todos los pensamientos de todos los seres que están vivos en este momento. Conoció de todos los millones que ya murieron y todos los que van a nacer. Jesús conoce los pensamientos de toda persona desde que nace hasta el momento que muere. Él sabe cuál es el pensamiento de esa persona que ya dejó este mundo, cuál fue su último pensamiento. Pero Jesús conoce todo lo que está en el cielo, todo lo que está en el universo. Esa es la omnisciencia de Cristo, que Él conoce todas las cosas. Y por eso nosotros tenemos tanta tranquilidad, a pesar de las pruebas que nosotros podamos pasar en nuestra vida, porque antes de que pudiesen venir esas cosas, pasaron por la omnisciencia de Cristo. Y para que lleguen a nuestras vidas, estas cosas, ya Jesús tiene un plan para nuestras vidas. ¿Por qué entonces podemos nosotros dormir tranquilos, estar en paz? Porque antes de que algo pase a nuestras vidas, tuvo que pasar por la mente de Cristo para que primeramente llegue a nuestras vidas. Se nos dice en el texto que están en Capernaum. Y lo más posible es que están en la casa de Pedro, porque ahí estaba su casa en Capernaum. Y por eso dice que los que venían a cobrar las dracmas se dirigen hacia Pedro, porque estaban en su casa. Él está afuera y Cristo está dentro de la casa, pero Cristo está oyendo todo lo que se está dando a cabo, toda esa conversación, y no nomás está oyendo en ese momento. Jesús lo conocía desde antes lo que se iba a dar. Y vienen y le preguntan a Pedro: ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Y lo que es esto es un impuesto religioso, no es un impuesto civil. Este no es un impuesto para Roma, sino que esto lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 30. Nos dice que Moisés les dio esta ordenanza, donde todos los hombres, fueran pobres, fueran ricos, todos los mayores de 20 años tenían que pagar un tributo.
Y este tributo era para el templo. Era específicamente porque cada mañana se iba a ofrecer un sacrificio. Se iba a sacrificar un cordero de 1 año de edad en la mañana, en la tarde, y el sacrificio iba combinado con otras cosas, como por ejemplo vino, aceite, y harina. Pero también se usaba para el ministerio de los sacerdotes. Las vestiduras eran algo caras, había que quemar incienso, todo lo que conllevaba el templo, para eso era este impuesto. Y según nos dice el libro de Éxodo, dice es para la expiación de vuestras personas. Y esto es muy importante, porque quiere decir entonces que ellos no lo tomaban como un impuesto que ellos no querían pagar, porque el impuesto era para el beneficio espiritual de sus vidas. Por eso dice es expiación para vuestras personas. Era para el sacrificio que se iba a dar delante de Dios. Eso era para el beneficio de ellos. Es muy importante que uno tenga un corazón siempre agradecido para Dios. Y yo creo que la obra de Dios siempre va a salir adelante por gente que ama al Señor, gente que está agradecida con el Señor. Y en estos meses que vienen, pues va a haber quizás algunos problemas económicos con muchas personas. Y así como va a haber problemas económicos con algunas personas, pues también va a haber muchas iglesias que van a tener algunos problemas económicos, porque los templos están cerrados, pero todas las responsabilidades económicas siguen siendo los mismos. Se sigue pagando todo lo mismo. Pero yo creo que no hay de qué preocuparnos. Porque el Señor Jesús en su omnisciencia se va a encargar de todas las cosas. Y no creo que nos va a mandar aquí al delta y nos va a mandar a pescar y vamos a sacar pescados con, no sé, algunas perlas, diamantes. No necesita esas cosas Jesús, porque ya tiene lo que se necesita. Tiene personas que tienen un agradecimiento en su corazón. Personas que saben lo que Cristo ha hecho en sus vidas, personas que en otro tiempo gastaban cientos de dólares por semana en sus vicios porque estaban atados. Esas personas, cuando Jesús vino y quebró las cadenas, que están libres, esa gente vive agradecida. Ese es el tipo de personas que Jesús va a usar en esos meses que vienen para suplir la necesidad de lo que se requiera. Entonces, le hacen la pregunta a Pedro y él dice, sí lo paga. Y se da la vuelta. Y antes de que entre a la casa, Jesús ya conoce el corazón de Pedro. Y sabe que Pedro está preocupado. Está preocupado porque la realidad es que no tiene dinero. Porque Pedro había dejado su negocio para seguir a Cristo. Y ya aquí, en este punto de este capítulo 17, pues ellos ya han estado predicando por algunas semanas y pues se ha gastado el dinero yendo a predicar y lo que son todos estos viajes. Entonces Pedro no tiene dinero y sabía que Jesús estaba peor que él todavía. Siquiera Pedro tiene su casa, Jesús no tenía ni casa. Y él sabía que Jesús no tenía dinero, Jesús vivía siempre en una pobreza. Y mire lo que son las cosas. Jesús siempre vivió en una pobreza, pero siempre enriqueciendo a todas las personas. Se nos dice que cuando Él empezó a ministrar, había personas que habían gastado su fortuna tratando de buscar la sanidad. Y vino Jesús, los sanó y ni siquiera les cobró nada. Habían personas que habían sido atadas por espíritus, los dominaban. Vino Jesús y los libertó y no les cobró nada. Alimentó a miles de personas y nunca les cobró nada. Y es cierto, habían personas agradecidas, habían muchas mujeres que Cristo había hecho grandes obras en sus vidas y ellas, que eran personas que tenían dinero, daban para el ministerio del Señor Jesús, y así es como predicaba Cristo.
de las ofrendas que recibía de estas mujeres. Pero él no lo pidió. Él siempre vivió en extrema pobreza, pero siempre enriqueciendo a todas las personas, porque esa era su misión. Dice la Biblia que él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Y esa misión la tomó siempre con esa seriedad de que su meta era enriquecernos a nosotros. No se trataba de los bienes materiales, del dinero, de la plata, del oro. Se trataba de enriquecer a las personas espiritualmente. Y Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Mire, ahora Él ha ascendido al cielo, está sentado en su trono y está recibiendo alabanza, pero Él está preocupado por enriquecernos a nosotros. ¿Cuántas personas están ahorita perdidas en sus pecados? Y Cristo está queriendo alcanzar a estas personas. Cristo está más preocupado por enriquecer a otras personas. Y antes de que Pedro le dijese cualquier cosa cuando entra por la puerta, entonces Cristo le hace una pregunta. ¿De quiénes cobran los impuestos? Los reyes de la tierra. ¿De sus hijos o de los extraños? Y la respuesta es obvia. Pues de los extraños. Los hijos no pagan impuestos. Entonces lo que Cristo le está diciendo aquí a Pedro, pues yo no tengo por qué pagar ese impuesto. Y por varias razones. Una de ellas, vamos a verlo como divino que es Jesús. Como divino, Él dijo en una ocasión, he aquí uno mayor que el templo. En otras palabras, yo soy el dueño del templo. Entonces, ¿cómo voy a pagar impuestos si yo soy el dueño del templo? Y en su parte humana, pues como hijo, ¿cómo iba a pagar impuestos? Si los hijos de los reyes no pagan impuestos. Y la otra razón, porque hemos dicho que este impuesto era para entonces el sacrificio de los pecados. Y Cristo no era pecador, Él no necesitaba de este sacrificio. Entonces Cristo le dijo, yo no tengo por qué pagar este impuesto. Pero para no ofenderles, entonces le da las instrucciones. Esto es lo que quiero que hagas entonces. Y le da las instrucciones entonces ahora de cómo va a ir a pescar a este pescado. Y esto nos lleva entonces al segundo punto. Y nuestro segundo punto ahora es la obediencia de Pedro. Pedro era un pescador de toda su vida. Tenía mucha experiencia como pescador. Y Cristo le dice que agarre un anzuelo. Pedro, lo más posible es que nunca ha pescado con un anzuelo. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, este es el único texto donde se pesca con un anzuelo. Siempre se pescó con una red. Y la experiencia de Pedro era pescar con red, no con un anzuelo. Entonces Pedro pudo haber dicho, con todo respeto, el Señor, su profesión ha sido carpintero, mi profesión ha sido pescador, yo sé de esto. Pero sabemos que Pedro no miraba las cosas de esa manera. Él lo que fue entonces fue obediente a lo que el Señor le dijo, a seguir las instrucciones que le estaba dando el Señor. Porque cuando alguien no sigue las instrucciones de Cristo y no es obediente a la palabra de Dios, las cosas no van a salir bien. Si Pedro hubiese ido a pescar con una red, no hubiese sacado este pescado. Las cosas trabajan cuando obedecemos la palabra de Dios. Y la persona puede decidir no obedecer la palabra de Jesús y puede hacer las cosas como mejor le parezcan. Y así puede vivir toda su vida. Pero le aseguro que cuando esa persona llegue al fin de sus días y cuando sus días estén contados y voltee atrás y ve lo que fue su vida,
se va a sentir vacío. Se va a sentir que no logró nada de su vida. Porque la única manera que traiga uno una satisfacción en el corazón es si uno es obediente a la palabra de Dios. Le dice que va a encontrar una moneda. Y quizás Pedro pudo haber dicho: yo he pescado toda mi vida y jamás he encontrado una moneda dentro de un pez. Y Pedro tenía muchas debilidades. Conocemos algunas de ellas. Sabemos que era algo impulsivo, atrevido, y a veces era imprudente. Y sabemos que negó a Cristo. Pero aún después de que lo negó, dice que se fue a llorar amargamente. Pedro tenía sus debilidades. Pero Pedro era bastante obediente. De hecho, si ustedes notan en la Biblia, de todos los discípulos, el que más milagros personalmente recibió fue Pedro. Vemos que le sanó su suegra. Vemos que estuvo en la pesca milagrosa 2 veces. Una cuando básicamente se presenta a Jesús, y la segunda después de la resurrección. Y después caminó sobre el agua. Y después, cuando sacó aquella espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, Jesús toma la oreja y hace ese milagro y se la pone otra vez en su lugar. Y ya después, cuando estaba en la cárcel, Jesús mandó un ángel y lo sacó de la cárcel. Jesús hizo varios milagros en la vida de Pedro. Esos son milagros personales, pero participó en todos los demás. Él fue uno de los testigos. Pero de todos los discípulos, él fue el que más milagros personalmente recibió. Y yo creo que se basa en la obediencia. Y como dije, tenía sus debilidades. Y yo creo que cuando el Señor nos llamó, Él conocía todo nuestro pasado. Y conoce todo lo malo que hay en nosotros. Pero a pesar de todo lo malo que hay en nosotros, el Señor sabe que podemos ser obedientes. Y el Señor espera que seamos obedientes. Se requiere entonces que seamos obedientes a Cristo. ¿Qué pasa cuando alguien es obediente? La persona va a empezar a conocer más de Cristo. Miren el caso de Pedro. Él solamente tenía que obedecer a Jesús. Y había quizás otra manera en que Jesús pudiera conseguir los impuestos para pagar esto, porque al final de cuentas no era ni tanto. 2 dracmas equivalía a 2 días de trabajo de una persona común. Entonces pudo haber mandado a Pedro y decirle: vete a pescar por 1 semana. Y con eso pagas el impuesto de los 2. Y así lo hubiera hecho. Pero Pedro no hubiera conocido lo que conoció con este milagro. Porque en este milagro es tan pequeño el milagro, pero se revelaron tantas cosas de Cristo. Porque para Él son los milagros, no para asombrar, son para que conozcamos más de Cristo. Y mire lo que Pedro pudo conocer en este pequeño rato. Conoció la omnisciencia de Cristo, la divinidad de Cristo, el poder de Cristo, la prudencia de Cristo, la humildad de Cristo, la ética de Cristo y el amor de Cristo. Porque le querían cobrar un impuesto, gente que buscaba matarlo, como todos estos sacerdotes. Y Cristo pagó el impuesto, no hay problema. Mire todo lo que conoció Pedro en un ratito. Y ese es el punto, que cuando uno es obediente a Cristo, a su palabra, uno le va a conocer. De hecho, el contexto de este milagro, que es en los 2 versículos anteriores, el 22 y el 23, Jesús le dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y se le matará.
pero al tercer día resucitará. Y nos dice el versículo 23, que entonces ellos se entristecieron en gran manera, porque se enfocaron más en la parte de que Cristo iba a morir, no en la parte que iba a resucitar. Entonces cuando ellos entran a esta casa en la cual se encuentran, ellos están tristes. Y yo creo que a través de este milagro Jesús les quería enseñar algo, que viene un milagro más grande que el que ellos podían conocer y lo que han visto. Porque dijimos que este impuesto era para pagar por el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde. Y yo creo que a través de este milagro Jesús está enseñando que viene un milagro más grande, que un día ya no se va a necesitar pagar ningún impuesto para el sacrificio de los pecados, porque era Él el que iba a pagar ese impuesto, la paga del pecado. Él es el que iba a pagar. Y entonces se iba a tener salvación. Y yo creo que si algo debemos nosotros sacar de conocer a Cristo, es que Él es el que es nuestro Salvador. Y podemos experimentar cualquier milagro en la vida, pero el milagro más grande es conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, el nacer de nuevo. Y si Dios nos concede cualquier milagro, pero no tenemos la salvación, de nada nos sirve. Entonces el milagro más grande es ser salvo. Es conocer a Jesucristo como tu Salvador y saber que tienes vida eterna. Al final de cuentas, la obediencia te lleva a conocer a Cristo, pero te lleva a ser bendecido. Porque mire, cuando Pedro fue a sacar la moneda entonces de este pez, tuvo que ser un momento muy especial. Yo creo que ya para cuando él iba a pescar, ya iba pensando, yo quiero ver esto. ¿Cómo va a acontecer esto? O sea, ¿cómo es posible que Cristo diga que esto, yo quiero verlo? Pero cuando él sacó a este pez y le abrió la boca y vio la moneda y vio exactamente qué tipo de moneda era, exacto como Cristo le dijo, en el momento que le abrió la boca al pez, yo creo que también a Pedro se le abrió la boca de asombro, como diciendo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y después toma esta moneda y paga su impuesto. Y de todos los milagros, este es el único que no nos dice cómo terminó todo, pero sí el texto fue muy específico, lo darás por mí y por ti. Es obvio que se llevó a cabo. Y yo creo que cuando Pedro entregó esa moneda, aun cuando se fue para la casa, iba maravillado. ¿Cómo Cristo puede bendecir a una persona? ¿Cómo Cristo puede tener milagros inesperados que tú ni siquiera te imaginas? Y si nosotros seguimos siendo obedientes a Cristo, se va a seguir dando este tipo de cosas en nuestra vida, donde nosotros no esperábamos nada, pero el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y yo sé que ustedes que me están escuchando, ustedes han pasado muchas cosas donde algo se acomodó, ustedes ni lo esperaban y se dieron las cosas de una manera que pudieran decir, fue casi como un milagro para mí. Personas que han orado y de repente Jesús hace algo de una manera que solamente Él, uno ni siquiera se lo esperaba y Él obró de una manera tan especial. Por eso es tan importante ser obediente. Cuando uno es obediente, uno nomás obedece la palabra de Jesús, pero traes la expectativa de que algo va a pasar. Tú no lo pides, se va a manifestar porque así es el Señor de bueno. Se van a acomodar las cosas, se van a dar ciertas cosas en nuestra vida, porque eso es ser bendecido por Dios. No tener que orar, no tener que pedirle ciertos milagros. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, pero Él nos va a dejar maravillados con lo que Él puede hacer. A pescar.
y él terminó siendo pescado. Pescado por el poder de Jesús, porque se quedó maravillado de lo que Cristo puede hacer. Y Jesús es el mismo, de ayer, de hoy y para siempre. Siempre ha dejado asombrados a todos aquellos que le siguen. Desde niño ya lo hacía. Cuando fue al templo, dice que se quedaron maravillados los doctores de la ley cuando lo oían hablar. Cuando estaba frente a Pilato, nomás con guardar silencio, dice que Pilato se quedó asombrado de que no respondía a ninguna de las acusaciones en contra de él. Y ya cuando Jesús finalmente se fue de esta tierra físicamente y ascendió al cielo, sus discípulos se quedaron asombrados de lo que estaban viendo sus ojos. Y es que cuando uno sigue a Cristo y uno es obediente a su palabra, así nos vamos a quedar por momentos. Se van a dar cosas inesperadas en nuestra vida, cosas maravillosas. Y yo los invito a que vivan de esta manera, con una expectativa de que algo va a acontecer, algo se va a mover, algo Jesús va a hacer, porque así tiene que ser. Porque Jesús tiene muchas maneras de obrar en nuestras vidas y nos va a dejar maravillados con las cosas que Él va a hacer en nuestra vida. Hermanos, Dios los bendiga. Que el Señor los guarde, que disfruten el resto de su día, que la gracia de Jesucristo los acompañe. Amén.